Buenas tardes, estimado público. Reciban el cálido saludo de la doctora Carmen Concha Tenorio, directora de la Dirección General de Educación Básica Regular, en especial de la coordinadora de la Unidad Funcional de Tutoría y Orientación Educativa, Keisa Paniego Núñez, y del coordinador de la Estrategia de Educación Te Escucha, Eladio Santiago Loyola, del Ministerio de Educación. Quien les habla es el psicólogo Iván Coaila Ruiz, psicólogo de la Estrategia de Educación Te Escucha. En esta oportunidad me acompaña la colega Mónica Pellegrino Serrano, a quien le cedo brevemente los micrófonos para el saludo respectivo. Gracias, Iván. Buenas tardes con todos. Es un honor para mí estar en este webinar donde vamos a dar algunas técnicas súper emocionantes y muy buenas sobre el estrés. Así que quédense hasta el final, que de verdad van a aprender bastante. Muy bien. El evento de hoy día tiene por denominación Estrategias para la Gestión del Estrés, ¿no? El objetivo básico del evento es brindar estrategias prácticas y aplicables orientadas a la gestión efectiva del estrés en contextos cotidianos, ¿no? Quiere decir diarios. ¿Ya? La ruta que vamos a seguir a continuación es una ruta que comprende 6 bloques, cada uno con sus componentes de contenido. El bloque 1 ya lo estamos desarrollando ahorita. Viene el bloque 2, donde vamos a pautar la definición del estrés, sus significados, sus tipos. Hay un bloque 3 que estaría referido a los factores que influyen en el afrontamiento del estrés. Hay un bloque 4 que nos va a hablar de las técnicas y estrategias que podríamos tener en cuenta para el afronte del estrés. Luego tenemos un quinto bloque donde se va a enfatizar una herramienta muy importante que ya lo explicará la colega Mónica en su momento debido, que tiene que ver con el círculo de Covey, ¿no? Que también nos va a ilustrar cómo podríamos realizar este afrontamiento. Y finalmente estaríamos con las conclusiones finales y el cierre respectivo. De esta manera se comprende la ruta del presente evento. Muy bien. Vamos a hacer rápidamente la presentación a nivel mundial y también a nivel nacional de cómo está la situación, ¿no?, de la problemática que llamamos el estrés. ¿Ya? En ese sentido, debemos recordar que ya la Organización Mundial de la Salud tipifica al problema del estrés como una epidemia, ¿no? O sea, ya miren la connotación que tiene, es una epidemia porque es un problema generalizado, ¿no?, que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Allí, punto número 1 de reflexión, ¿no? Porque nuestro estilo de vida muchas veces va por muchos extremos, ¿no? Tiene sus altas, tiene sus bajas, correcto, pero hoy en día se señala que los problemas laborales e inclusive el uso intensivo de las TICs o llamadas tecnologías también está aportando sus granitos de arena para, digamos, fortalecer la presentación del estrés, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud lo señala como un factor que puede, y de hecho está impactando negativamente ya en el bienestar personal, social, laboral, y que podría, y de hecho también se refleja en los problemas de carácter de salud física y salud mental. Por ejemplo, en el plano mental, la ansiedad, la depresión, el agotamiento físico y psíquico, ¿no? Problemas de atención y concentración, etcétera, etcétera. Y en el plano físico, lógicamente, el reflejo de la alteración de nuestros órganos internos, ¿no? Muy bien. En ese sentido, vemos aquí el estrés, la estadística es bastante elocuente. Estamos viendo que vamos a señalar rápidamente, un 37% de las personas en el mundo ha reportado haber sentido mucho estrés, ¿no? Ese es un primer dato. En América Latina y en el Medio Oriente también hay una estadística creciente, ¿no? El 50% en algunos, el 50% de
de situaciones que implican estar vivenciando, ¿no? El estrés está muy marcado, ¿no? 12.000 millones, ¿no? A ver, aquí dice 12.000 millones de días laborales se pierden, ¿no? Por situaciones de ansiedad, de depresión, según la Organización Mundial de la Salud. Estos son algunos aspectos estadísticos, digamos, ilustrativos que nos indican, por ejemplo, ¿no? Que el 77% de la población mundial experimenta algún tipo de estrés que afecta su salud mental, ¿no? Muy bien, este es en el mundo, o sea, miren un poquito el creciente panorama de cifras, pero en nuestro país la cosa no pinta a favor tampoco, ¿eh? Entonces, en nuestro país, más bien estamos preocupados porque también hay poblaciones que están siendo impactadas ya desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y luego la adultez mayor. O sea, nadie se salva. Realmente es el mal, efectivamente, la epidemia del siglo que nos está abordando y desbordando sin que podamos hacerle un frente realmente apropiado, ¿no? Como vuelvo a reiterar, es muy importante tener en cuenta estas estadísticas porque nos están reflejando de que algo tenemos que hacer, ¿no? A través de las políticas públicas en cada país, pero también a nivel personal. Bien, entonces, Mónica, ¿qué, qué, qué, Bueno, qué te parecen estas cifras? mira, de verdad que son alarmantes. Y eso que si hablamos de que son las cifras registradas, Iván, porque muchas veces las personas sienten el estrés, pero no hacen absolutamente nada. O sea, hay un montón de gente que no va al psicólogo o no trata de combatir el estrés. Entonces, imagínate, son 42.000 casos por estrés agudo y postraumático que han habido en el año 2023. Y ese es un término que hoy en día creo que se ha generalizado. Iván, paréntesis, un ratito, todas las personas que quieran hacer sus consultas pueden escribirlas en el chat de la página de Perú Educa, donde están viendo esta transmisión del webinar, porque nosotros aquí encantados de resolver. Es muy bueno justamente en base a las estadísticas, porque hoy en día todo el mundo dice que está estresado. Tú le preguntas a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Estresado. Nosotros que atendemos a docentes, a maestros, a directores, dentro de la estrategia de educación te escucha, uno de los indicadores socioemocionales más grandes es el estrés. Pero, Iván, ¿qué cosa es el estrés? Que si queremos definirlo, ¿qué cosa es el estrés? Porque a veces lo confundimos con ansiedad, con miedo, con sobrecarga. ¿Qué cosa es para ti el estrés? Bueno, es una interesante pregunta porque efectivamente hay mucha confusión en nuestro medio, sobre todo, con la terminología. Vamos a tratar de ser un poquito didácticos en ese sentido para señalar que el estrés, así, de manera muy simple, muy concreta, es una reacción física o emocional, ¿no? Pero puede provenir de cualquier contexto, de cualquier situación o pensamiento, ¿no? Que lo haga a uno sentirse frustrado, por ejemplo, ¿no? Furioso o nervioso. Ya decimos que muchas veces el pensamiento gatilla la emoción, ¿no? Eso es muy importante y que luego eso se va a reflejar en el comportamiento de la persona. Entonces, esa triada famosa, pensamiento, emoción, conducta, y que luego va a reflejarse también como una experiencia significativa, ¿no? O sea, hay un hilo conductor en ese sentido, ¿correcto? Entonces, el estrés es la reacción del cuerpo, podríamos decirlo así, ante un desafío, una demanda, una amenaza percibida, ¿correcto? Pero ahí no queda la cosa. Pero cómo lo podemos identificar? ¿Cómo lo observamos? Por ejemplo, vamos a hacer una reflexión rápida. ¿Podríamos hablar de un entorno laboral? ¿Un estrés en el entorno laboral? Claro que sí. El estrés genera básicamente desequilibrio. ¿Pero qué tipo de desequilibrio? Emocional. Porque al tener experiencias o exigencias o demandas, en este caso laboral, que no se ajustan a nuestras capacidades o conocimientos. Entonces nos vemos desbordados
nos vemos impedidos e impelidos probablemente, o sea, obligados a hacer un afronte en una situación que desconocemos, ¿no? Entonces, eso nos genera reacciones ansiosas, depresivas, que no hay que confundirlas con cuadros clínicos, ya, por favor, porque ese es otro aspecto. Ya, la reacción, como lo dice su nombre, es la presentación de un estímulo, y frente a ese estímulo, ¿no?, que me genera ansiedad, que me genera depresión, yo voy a emitir una respuesta. Desaparecido el estímulo, desaparece la reacción ansiosa o la reacción depresiva. Eso puntualizando, ¿no? Entonces, en el entorno escolar, tampoco es que no esté muy presente el estrés, claro que está presente, y a eso se le denomina, ¿no?, el estrés académico. Y nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no?, emiten respuestas emocionales de carácter físico también y también de carácter conductual que ante las exigencias, por ejemplo, de los exámenes, los famosos exámenes que siempre todos lo hemos vivenciado, ¿no?, se avecinan, generan este tipo de reacciones en nuestros estudiantes porque son exámenes, trabajos y presentaciones muchas veces muy cercanos, ¿no? Y el tiempo, entre comillas, parece no alcanzar y eso genera una preocupación, una tensión extra en el estudiante. Entonces, ahora, eso es importante enmarcarlo así, ¿no? Pero, ¿habría que hablar de formas, crees tú, habría que hablar de formas del estrés? Yo creo que sí, mira, y acá justamente Iván Mila pregunta, cuando el cuerpo refleja dolor, ¿es porque tengo definitivamente, no, dice, cuando el cuerpo refleja dolor, ¿es porque tengo estrés? Es porque ella misma siente un dolor lumbar en este momento. Entonces ella quiere preguntar si es estrés, si puede ser estrés. Claro, lo vamos a ir viendo porque el estrés tiene sus características, ¿no? No hay que confundir con los aspectos psicosomáticos que pueden obedecer. Lógicamente, estímulos, bueno, antes se decía psicosomático. Hoy, por ejemplo, las nuevas teorías nos hablan de los trastornos córtico-viscerales, ¿no? Para ponerlos un poco en contexto. Pero sí, lo vamos a ver, estimada participante, ¿no? Mila. Justamente lo vamos a ir desarrollando a través del contenido temático, pero es importante esta pregunta, ¿eh? Es muy interesante. Claro, ¿no? claro. Y eso me da pie a poder entonces a hablar de las dos formas más comunes que podemos encontrar en el contexto del estrés, ¿no? El famoso distrés, que es el conocido como el estrés negativo. O sea, que hay un estrés negativo. Claro que sí, ¿no? Y esto ocurre cuando nos vemos abrumados, o sea, cuando la persona está realmente desbordada, es incapaz de afrontar una situación o demanda retadora, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a provocar esa situación, ese contexto dificilísimo, complejo probablemente para nosotros? Nos va a provocar una alteración, ¿no? Se va a alterar el sistema nervioso y eso se va a reflejar en el malestar emocional, en la ansiedad, en la tristeza probablemente, ¿no? Y puede tener consecuencias perjudiciales para nuestra salud física y mental. Y eso lógicamente va a impactar y va a ir disminuyendo nuestro rendimiento, ya sea en el contexto donde nos encontremos, como decíamos, laboral y o académico, ¿no? Por ejemplo. Pero ahí no queda la cosa, eso es una forma, el estrés negativo. Pero hay un estrés positivo, podríamos ponerlo interrogante. Claro que sí, estimados participantes, ¿no? ¿Por qué? El estrés positivo, a la inversa de lo que acabamos de enunciar, ¿no? Surge de desafíos que percibimos ya no como algo que nos amenaza, sino como algo que lo podemos organizar, lo podemos manejar, podemos automotivarnos a partir de ese sentimiento, resultando entonces que nuestro rendimiento puede elevarse al máximo, ¿no? Y por ende nuestro bienestar también. Entonces, va a depender también, pienso yo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Mónica, ¿no? De la visión y la perspectiva que tengamos, en este caso del estímulo de las circunstancias, ¿no? A veces el cambio, como decimos, del chip puede ayudarnos, ¿no? Si yo promuevo, por ejemplo, el pensamiento positivo, eso me va a ayudar mucho.
Allí donde vemos un desafío, vemos una oportunidad también, ¿no? Claro. Ahí donde vemos un reto, vemos la posibilidad de un cambio, ¿correcto? Bien, entonces, ejemplos, incluyen el entusiasmo, ¿no? Hablando del eustrés. Eu viene, es un prefijo, si no mal recuerdo, griego, ¿no? Eu, parece portugués, pero no, viene del griego, que significa la parte positiva, proactiva, etcétera, ¿no? Incluye entonces el entusiasmo, por ejemplo, si yo siento entusiasmo por un nuevo trabajo, me voy a sentir aparentemente ansioso, pero en el sentido porque quiero saber cómo va a ser ese nuevo trabajo, qué me va a reportar, voy a conocer nuevos compañeros, voy a tener nuevas tareas. Claro, me genera un estrés, pero es positivo. Mi perspectiva es optimista, mis expectativas crecen, ¿no? En ese sentido. Entonces, o también el practicar un deporte de alta complejidad puede ser, no sé, pues kayak, tirarse en parapente, ¿no? Puede ser peligroso, entre comillas, para uno, pero para mí puede ser motivante, ¿no? Es un desafío, es algo que me puede hacer sentir bien, etcétera, ¿no? Pero aclárame, Mónica, si esto es así, ¿no? Porque me ha venido a la mente, ¿no? ¿Existen tipos de estrés? Claro, Iván, primero quiero saludar a Yurimaguas que nos están escribiendo, a Suyana, a Yanet Excelente, qué bueno. Alcántara de la institución educativa San Carlos. Acá tenemos bastantes personas que están entusiasmados por el tema. Y es que efectivamente yo creo que lo primero que tenemos que ver con lo que perfectamente has definido es que el estrés no es malo. Todos necesitamos una dosis de estrés para poder realizar lo que queremos. Imagínate si no tuviéramos la motivación o yo veo que me está cayendo un pelotazo y en ese momento pues no reacciono. El estrés me ayuda a reaccionar. Pero el problema es cuando esto que utilizamos para reaccionar, para salir adelante, tiene mucho tiempo en nosotros y no lo podemos manejar. Imagínate, en este momento me dan la noticia que me he ganado el billete de lotería. Lo vamos a manejar. Entonces, de repente, en un momento, en el día, estoy muy cargada de cosas, porque recuerda que el estrés es la capacidad, es lo que excede tu capacidad en un momento. Entonces, en el día, de repente, tuve muchas cosas y me siento cargada, entre comillas. Entonces, ¿qué hago? Me siento, respiro y estoy manejando adecuadamente mi estrés aún. Pero, ¿qué pasa si yo tengo los mismos problemas, las mismas circunstancias durante mucho tiempo? Ahí se convierte en el estrés crónico. ¿Y esto qué hace? De que yo pueda tener otros síntomas. Por ejemplo, la lumbalgia que estaba hablando Mila hace un momento, o puedo estar completamente distraída, tengo problemas en la presión arterial, problemas, por ejemplo, gastritis, dolores de cabeza, no duermo bien, inclusive puedo tener algún sentimiento de eh, suicidio, de querer irme, de depresión. Entonces, lo importante, no vamos a evitar el estrés, porque vamos a tener estrés todos los días. Lo importante es que este estrés no se vuelva crónico y que nosotros podamos tener las herramientas y los recursos. Por ejemplo, regreso
a lo que decía Mila de su lumbalgia. ¿Cuánto tiempo tiene Mila su lumbalgia? Entonces, muchas veces dejamos pasar todos los días. Acá también dice que Ana Isabel comenta de que es muy cierto, muchas veces el estrés nos baja las defensas. Claro, porque lo que tenemos que encontrar no solamente es el tipo de estrés que yo tengo, sino qué herramientas tengo para poder manejarlo. Y justamente este es el siguiente tema, ¿no, Iván? O sea, qué factores son los que influyen, porque acá estamos hablando de lo que yo quiero para mejorar, resolver. Yo tengo problemas, me estreso, pero ¿cómo los resuelvo? ¿Qué factores influyen en el afrontamiento del estrés, Iván? Gracias, Mónica. Mira, yo estaba reflexionando en torno a lo que nos estabas enunciando, ¿no? Porque es interesante esto del estrés crónico, esto del estrés agudo, ¿no? Un poquito hablar del agudo es cuando el episodio está iniciando, ¿correcto? Y lo crónico es, como lo dice su nombre, cuando la cosa se va complicando y entonces se hace más difícil, ¿no? Tratar y afrontar. A la larga hay que hacer un tratamiento largo, hay que hacer un acompañamiento especializado allí. Pero aquí, mira, fíjate, en el chat también nos escribe nuestros participantes, Mila, bueno, nos dice el trabajo docente es muy emocional, porque trabajamos con seres humanos y sumamos a ello la carga laboral. Terminamos estresados y más aún después del medio año escolar. Me hace recordar la profesora Mila, nosotros a través de la estrategia, ¿no? Educación Te Escucha, justamente estamos atendiendo a través de la modalidad de atención en soporte socioemocional grupal al estamento docente, personal auxiliar y administrativo, y efectivamente podemos corroborar lo que dice la profesora Mila, ¿no? Que el trabajo de los docentes en aula comporta o se asocia a ese rol, lógicamente, el estrés, por la responsabilidad que se tiene, ¿no? Pero allí también es muy importante que el docente revise, ¿no? Cómo está en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Muchas veces olvidamos eso. Lo pongo como una pincelada nada más, no es materia ahorita de extendernos en ese nivel, pero sí lo traigo a colación porque es muy importante, ¿no? Lo dice también este gran autor español, Joao Bayors, cuando señala que ya no es suficiente que el docente maneje sus competencias en el plano de las áreas curriculares, sino también que hay aspectos parapedagógicos, dice él, o sea, que tienen que ver con las competencias socioemocionales. El docente tiene que revisar cómo está en ese nivel, ¿no? Y lo que decía la colega Mónica muy bien cuando señala lo que reportaba la participante acerca de la situación de la salud física, claro, recuerden que lo físico va a impactar en lo mental o lo emocional y también viceversa, ¿no? Y también viceversa. Entonces, somos una unidad integral. Lo que pasa acá influye en todos nuestros órganos y lo que pasa en nuestros órganos también influye acá. O sea, es un feedback, es una retroalimentación permanente. Por eso es muy importante conocer, identificar, manejar. Entonces tú me preguntabas, ¿qué factores influyen en cómo afrontamos el estrés? Eso va a depender, te lo voy a decir con mucha diafanidad, pero también con mucho énfasis, va a depender de nuestras características. No todos tenemos el mismo tipo de sistema nervioso, para empezar. ¿Ya? Cada quien tiene un tipo de sistema nervioso. Asociamos al sistema nervioso el temperamento, por ejemplo. Ese es un punto, es tipología nerviosa. Entonces yo no reacciono, yo Iván no reacciono igual que Mónica, ni tampoco igual que Luis, o probablemente igual que Santiago, ¿no? Cada quien va a reaccionar de acuerdo a sus características, de acuerdo a su desarrollo socioemocional también, hay que traerlo a colación, ¿no? Y eso implica autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento es muy importante, estimados participantes. ¿Por qué es importante revisar ese nivel? El autoconocimiento viene también asociado al autoconcepto y tiene que ver con esa categoría que llamamos desarrollo de la autoestima. Entonces, el autoconocimiento, perdón, sería el primer paso, ¿no? Revisar un poquito cómo estamos, identificar. Y por ejemplo, aquí tenemos
algunas preguntas que nos vienen a la mente, pensar rápidamente qué situaciones, qué personas o pensamientos particulares me están causando estrés. Miren lo que estamos diciendo. ¿Qué situaciones? ¿En qué momento me siento más estresado? ¿Con qué personas no me llevo tan bien y eso también me estresa? Hoy me voy a encontrar con tal persona, hoy ni la quiero ver, ¿no? Porque me estresa. De solo verla me estresa, ¿no? ¿O qué pensamientos me asaltan cuando estoy caminando al trabajo? ¿Mira bien hoy día? ¿No mira bien? ¿La directora me llamará? ¿No he cumplido con la tarea? O sea, pueden ser sin número de razones, ¿correcto? Hay otra pregunta que nos puede asaltar. ¿El estrés es causado por mi trabajo? ¿El trabajo realmente me estresa? ¿No? ¿Voy a renunciar? Imposible, ¿no? Porque renunciar tengo que tener otra alternativa, probablemente. Mis relaciones van bien, me llevo bien con mi pareja, voy bien en la familia, ¿qué tal mi relación con mis hijos? ¿Qué tal la relación con mis compañeros de trabajo? Miren todo el mundo que se abre cuando comenzamos a autointerrogarnos y a reflexionar, ¿cierto? Y luego, mis finanzas, ¿cómo ando? El préstamo del banco, ya viene el pago, que la cuota, que la casa, que el carro, que no sé, que viajo, que me endeudo, ¿no? Que le tengo que prestar a mi hermana, que le tengo que prestar a mi cuñado, no sé. Pueden ser múltiples variables, ¿correcto? O mis propias expectativas. Uy, ¿cuánto tiempo me voy a quedar acá en este trabajo? Ah, no, yo quiero seguir un doctorado, quiero seguir otra maestría. Mis propias expectativas también me pueden generar este desborde. Pero hay otra preguntita más. ¿Qué patrones de comportamiento, de pensamiento estoy repitiendo? Soy reiterativo y que me llevan a ese círculo vicioso, vamos a decir así, de situaciones estresantes. Porque no nos damos cuenta, no nos estamos dando cuenta de esa situación y por eso de allí la importancia, estimada Mónica, ¿no? De que analicemos algunos aspectos personales que podrían estar influenciándonos en la forma de gestionar nuestro estrés. Ya hemos dicho que no es malo tener estrés, depende y depende de lo que acabamos de decir hace unos minutos, ¿no? Si lo gestionamos adecuadamente o no lo gestionamos adecuadamente, ¿correcto? Pero hay una cosa. Sí, dime. Claro, Bueno, se que te activó quería, que te quería decir, Iván, es que definitivamente esta parte del autoconocimiento, como bien lo dices, es importantísimo, porque justamente a veces creemos que nos puede estresar situaciones generales. Me estresa el clima laboral, me estresa las cosas. Y, sin embargo, hay situaciones que son muy personales en el estrés. Entonces, aquí, ¿qué situaciones están estresándome? Eso es lo primero. No podemos resolver si no encontramos. Aquí, por ejemplo, hay preguntas de María que dice qué hacer cuando el estrés se apodera de nuestro yo. Milagros comentaba de que ella se estresa cuando tiene que tratar con papás que son malcriados, por ejemplo, irrespetuosos, ¿no? Y también hablan de la importancia que tenemos para manejar circunstancias cuando tenemos vocación para enseñar. Y aprovecho siempre hacer el cherry, ¿no? Saludos, por ejemplo, para Meilín, que está presente, dice, con la profesora Isabel. Saludos para Elsa de Anchihuay, que nos están escuchando. Saludos para Dulio, que están también presentes en nuestro webinar. Qué importante, mira cuántas personas están atentos a lo que es el estrés, porque estamos convencidos de que es algo que siempre pasa. Pero bueno, Iván, sigamos con los factores, sigamos sí, cuáles son los factores que influyen en nuestro afronte del estrés. efectivamente, Mónica, muy agradecido con ese aspecto complementario que nos has dado, porque efectivamente, todo lo que nos están comentando nuestros participantes en el chat, muy bien, excelente, ¿qué hacer, no? Justamente vamos a entrar a ese rubro, ¿no? Porque muchas veces necesitamos ayuda. A diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser una dolencia física, donde el médico te prescribe una medicina X y puedes resolver o por lo menos afrontar la situación
de contexto de salud, en el plano emocional o en el plano mental, hablamos de estrategias y técnicas. Eso es donde nos vamos a ahondar, pero antes de eso, un poquito, señalarles que en comentarios está la lista de asistencia, ¿no? Por si acaso no se olviden, ya puedan registrarse allí. Bien, y había un componente muy importante que decíamos, no todos reaccionamos de la misma forma. Y eso tiene que ver con las características de nuestra personalidad. Se dice que no hay dos personalidades iguales en el mundo, ¿no? Somos más de 1.000 millones, bueno, más de 7.000 millones de seres humanos. ¿Y pueden ustedes creer que no hay dos personalidades iguales? No, no lo hay. Porque eso tiene que ver con las características socioculturales, con el entorno y también con factores predisponentes que tienen el componente genético y los componentes psicosociales. Pero bien, yo decía que no todos tenemos el mismo sistema nervioso y eso ya pone una diferencia sustancial. En segundo lugar, están los aspectos que denominamos hábitos, ¿no? Por ejemplo, algunos somos puntuales, otros no lo somos, ¿no? Algunos somos organizados, otros tampoco no lo somos, o más o menos, ¿no? Pero también están los límites emocionales, los límites psicológicos, los límites sociales, entendiendo que los límites son, metafóricamente hablando, como unas líneas invisibles o vallas que nosotros no percibimos tan directamente, pero que nos permiten saber que estamos en una situación que nos impide pasar a otra, ¿no? Y porque primero es una y luego viene lo segundo. Por ejemplo, como decía bien Mónica, si yo no identifico por qué me siento así, va a ser difícil que pueda afrontar y resolver lo que me está pasando. Yo tengo que identificar primero, ese es el primer paso. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo estos malestares? ¿No? ¿A qué se debo revisar? ¿No? Ese es un hábito que debemos comenzar a desarrollar. Revisar qué no fue en el día, cómo no fue, qué emociones sentí durante el día, ¿no? Qué emociones placenteras sentí, que me hicieron sentir bien, ¿no? Generalmente, en este caso, se habla de estrategias, estaría el diario de emociones, que seguramente ya lo vamos a tocar más adelante, y si no lo precisaremos, y está sobre todo el contexto, el entorno. El entorno juega su papel, juega su rol. Un entorno, un ambiente armónico, un entorno, digamos, donde podamos nosotros organizarnos adecuadamente, nos va a ser de gran ayuda. Pero un entorno donde hay desarmonía, donde hay discordancia, disonancia, lógicamente no nos va a ayudar, ¿no? Por eso, a lo que decía la profesora Mila, me parece, ¿no? Cómo esto de lo emocional juega su papel. Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el aula? Promover un clima armonioso, tener nuestras normas de convivencia, reiterándolas y implementándolas y hablando con nuestros alumnos justamente para llevar de la mejor manera las relaciones de grupo, las relaciones interpersonales, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y sobre todo ejerciendo ese liderazgo tan necesario que tenemos en el aula, ¿no? Para justamente promover estas condiciones. Igual como reflejo en la vida diaria. Entonces, cabe referir, finalmente en este pequeño acápite, que no hay técnicas únicas. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que a mí me funciona no necesariamente le va a funcionar a Mónica, o viceversa, ¿no? Entonces, no hay técnicas únicas o generales. Con esto queremos decir que no hay prescripciones, ¿no? Totales, ¿no? Cada quien va a ir manejando, desarrollando, de acuerdo a sus necesidades, a sus demandas, ¿no? El afrontamiento del estrés. Va a tener que investigar, va a tener que juzgar un poquito, y va a depender también, va a depender de las herramientas o recursos que vamos a ir nosotros acopiando, internalizando y incorporándolo al bagaje de nuestras herramientas personales. Así Pero es. ahora es necesario identificar alguna técnica, Mónica. Claro, ¿Nos claro que podrías sí. hablar al respecto? Claro que sí, Iván, incluyendo acá, cuando hablas de hábitos, los hábitos muchas veces que tenemos, como tú hablabas al principio, van a hacer que podamos tener una mejor gestión del estrés. Y hablando de hábitos, el próximo mes, en el 25 de septiembre, tenemos un webinar también sobre hábitos saludables. Así que también están todos completamente invitados para ver qué tipos de hábitos tenemos que tener para manejar en nosotros algunos indicadores socioemocionales.
Entonces, efectivamente, ya hemos hablado del estrés, ya hemos hablado de qué cosa es, de que hay un estrés positivo, un estrés negativo, de que tenemos que tener un autoconocimiento para poder manejar adecuadamente el estrés. Siempre vamos a tener estrés, pero tenemos que tener formas de manejarlo. Por ahí nos preguntaban qué cosa podemos hacer. Muy bien. Tenemos algunas estrategias de afrontamiento del estrés. ¿Qué significa afrontamiento? No significa pelearme, sino tener esos recursos que nos van a permitir manejar adecuadamente las situaciones que nos están pasando. Entonces, habían unos investigadores que son Lazarus y Folkman, que decían de que depende mucho de la parte cognitiva y nuestra parte conductual para manejar las situaciones que están pasando. Y para ello habían las centradas en el problema y las centradas en las emociones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, buscar soluciones. Muchas veces cuando tenemos situaciones que están causando en nosotros algún tipo de estrés o nos están generando un malestar, seguimos pensando en el problema y le damos vuelta al problema y le damos vuelta al problema y solamente hablamos del problema. Pero ¿cuántas veces buscamos la solución a una circunstancia? De verdad, si te pones a pensar, ponte a pensar en este momento alguna situación que te estrese. Y de repente, si a mí me estresa, por ejemplo, una actividad, me pongo a pensar en qué antipática esta actividad, por qué la tengo que hacer, qué aburrida, me desmotiva, etcétera. Pero no me pongo a pensar cómo manejarla o cómo hacerla mejor. Entonces, decía los investigadores que una forma de afrontar el estrés centrada en el problema era buscar soluciones. ¿Cuántas veces tenemos el mismo problema años y no lo manejamos adecuadamente? Entonces, no estamos buscando las soluciones. La otra es búsqueda del apoyo social. ¿Qué significa? Buscar emocionalmente a alguien que me pueda ayudar. Recuerda que en una discusión siempre hay tres puntos de vista, el tuyo, el mío y el correcto. Y muchas veces la persona puede estar tan enfrascada en ver solamente el problema que no pide ayuda. A veces queremos resolver las cosas adecuadamente o inadecuadamente nosotros y seguimos en lo mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Busca ayuda. Pregúntale a un profesional, pregúntale a una persona que te dé un parámetro sobre las cosas que están sucediendo. La reestructuración cognitiva. Esta parte a mí me encanta mucho, Iván. Todo lo que es la reestructuración cognitiva. Esto viene de una técnica de la terapia cognitivo-conductual y significa cómo pensamos y cómo visualizamos lo que nos está pasando. Muchas veces nosotros tenemos que cambiar la forma de percibir, la forma de pensar para poder encontrar estrategias adecuadamente. Si yo me levanto y digo, ay, qué aburrido, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que llegar, tengo que ir a tomar el micro, definitivamente ya me va a generar estrés. Entonces, la reestructuración cognitiva es una técnica de afrontamiento del estrés centrada en la emoción que te ayuda a pensar las cosas y a sentirlas. Recuerda, como tú dijiste hace un momento, todo lo que está en nuestra cabeza afecta nuestra emoción. Y es así. Entonces, si yo puedo pensar, puedo reformular la forma como estoy viendo las cosas, podría disminuir mis niveles de estrés. También tenemos las estrategias de distracción. A veces cuando estoy demasiado cargado en algo, algo me está fastidiando, lo que debo hacer no es irme, distraerme y olvidarme, sino más bien, por ejemplo, las respiraciones, el deporte, el tomarte un tecito, un mate o una infusión pensando en lo que vas a poder hacer, calmarte, apaciguar, ¿no? Y también el cambio a hábitos saludables. Como tú hablabas del autoconocimiento,
¿Cuántas veces, por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a levantarme tarde, primero, a acostarme tarde, no descanso, me levanto tarde y lógicamente voy a ir apresuradísima, va a haber tráfico porque en el Perú hay tráfico y voy a llegar tarde, me estresa el tráfico. No, lo que te está estresando es que el hábito que tienes no es el más adecuado. Hago mi tarea y estudio para el examen faltando 1 hora antes del examen y desapruebo. Claro que me voy a estresar. Entonces, muchas veces, cuando cambiamos algunos hábitos, vamos a mejorar bastante lo que es el estrés y el manejo del estrés. Y aquí tenemos, ¿tú has escuchado hablar del círculo de Covey, Iván? Mira, para serte sincero, alguna información tengo, pero así, preciso no. Me gustaría que me ilustraras. Te cuento. Covey, Stephen Covey, ha sido el autor del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que ha sido pues un libro estudiado por un montón de personas. Y él decía, lo que te pasa en la vida es solamente el 10%, pero el 90% respondes a las situaciones que te pasan. Entonces él decía, el éxito en una persona tiene que ver ese 90%, cómo reaccionas frente a las circunstancias que están pasando en tu vida. El 10% es lo que te sucede. Entonces él decía, para empezar a manejar y gestionar situaciones de estrés, primero tienes que ponerlo en 2 cuadrantes. Tiene varias cosas, varias teorías. Yo les recomiendo que lean el libro porque es muy bueno, sobre todo porque nos ayuda a ordenarnos y tener hábitos adecuados. Pero él decía, primero hay que ver lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. A veces en nuestra vida queremos cambiar que el clima institucional, que el director, que al padre de familia, que al estudiante, queremos cambiar al esposo, queremos cambiar donde vivo, y son cosas, el clima, el gobierno, el país, el mundo. Entonces, si yo pienso en que quiero cambiar la conducta del otro, quiero cambiar las actitudes de la otra persona, las decisiones, las emociones, lo que la otra persona hace, incluyendo mi familia directa, pues no lo voy a poder controlar. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente me voy a estresar, pero en un callejón sin salida, porque no lo voy a poder controlar. Si, por ejemplo, yo tengo algunos padres de familia que no asisten a las reuniones, lógicamente voy a crear todas mis estrategias para que ellos puedan asistir, pero al final de cuentas, ¿qué puedo hacer? Si ya creé todas las estrategias, no puedo cambiar. Lo que puedo hacer es crear otro tipo de estrategias. Aquí dice Dinora que lo que podemos controlar y manejar es lo que está en nuestras manos. Exactamente. Justamente, ¿qué puedo controlar? Mis ideas. Tengo que ver mis palabras, mis errores, mis conductas, mis decisiones, mis actitudes, mi forma de pensar, mis consecuencias, mis proyectos, mis metas. Yo soy la que tiene que cambiar. Entonces, Covey decía, para trabajar con los niveles de estrés, tienes que primero empezar a pensar lo que tú decías hace un momento, el autoconocimiento, de qué cosa es lo que me está estresando. Y a veces nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos estresan son cosas que no podemos controlar. Entonces, aquí yo te reto a que ahora que termines este webinar, te sientes y pongas en un círculo todo aquello que puedes controlar, que tú puedes cambiar y todo aquello que no puedes controlar. Y te vas a dar cuenta, porque yo lo he hecho, Iván, yo lo he hecho hace un tiempo, de que muchas de las cosas que me estresaban eran cosas que yo no podía controlar. Y de verdad que me quité un peso de encima, ¿no? Entonces, esto era lo que decía Covey, que el estrés tiene que ver con aquellas cosas que yo pienso que puedo cambiar. Todo lo que yo pueda cambiar, espectacular. Y si no, tengo que adaptarme, tengo que buscar situaciones que me ayuden a gestionarlo.
Entonces, Iván, yo creo que ya se nos está yendo el tiempo, ya se nos va, mira qué rapidísimo se nos fue. No, nosotros tenemos para rato para seguir hablando aquí, porque esto es lo que vemos en la estrategia, toda la gente que está estresada, desmotivada. Y bueno, yo creo que podríamos dar algunas conclusiones para continuar con algunas respuestas de tantas personas que nos están preguntando. De verdad que me sorprende la cantidad de preguntas que tenemos. Sí, Mónica, efectivamente, creo que este es el webinar donde hay más preguntas y las respuestas huelgan. Miren, efectivamente, en nuestro país no hay una cultura de la salud mental. Ahí están escribiendo en el chat. Y eso es lo que falta, una cultura de salud mental, entendiéndolo desde la perspectiva de la prevención y promoción, ¿no? Que es un tópico, un factor muy importante. Y bien, para concluir, efectivamente, porque el tiempo, como siempre, nos desborda, pero ahí estamos controlándolo, y ese es el punto número uno, ¿no? En base a todo lo que hemos enunciado, expresado, y también ustedes han coparticipado con nosotros, acompañándonos en este feedback de diálogo reflexivo, ¿no? Algunas pequeñas pautas para que las podamos tener en cuenta, pero no solamente nos queden aquí, sino que las podamos poner en práctica en nuestro cotidiano vivir, porque de eso se trata. De nada vale conocer una técnica, una estrategia, si no la practicamos, ¿no? Los efectos van a darse a partir de la praxis, no de lo que leamos. Yo puedo leer 20.000 libros, y pueden ser muy interesantes, pero si se refiere a aspectos prácticos, ejercicios, hay que ponerlos en práctica y ver si validan con nosotros, si nos ayudan o no nos ayudan. También Mónica dijo en algún momento, si yo no puedo con la situación compleja o difícil, busquemos la ayuda de un especialista. Eso también es muy importante, ¿no? No necesariamente porque tenemos un problema, necesitamos una orientación, alguien que nos pueda facilitar esa posibilidad. Bien, dijimos el autoanálisis, que tiene que ver con la autorreflexión, para determinar qué está causando estrés. Punto número uno, practicar actividades. Ivancillo, acá te Sí, corto un ratito porque René pregunta, ¿qué recomiendan hacer para autoconocerse, para el análisis? Ya hemos hablado algo, pero está preocupada, pero diciendo qué cosa es lo que podemos hacer para autoconocer. autoconocerlo. Claro, una pregunta muy importante. Hay una técnica muy valiosa que es el famoso FODA, ¿no? Identificar primero nuestras fortalezas, en dónde estamos bien. Por ejemplo, es lo que yo hago, y disculpen que lo diga, hago con cierta frecuencia. Voy identificando, ¿no? ¿Qué aspectos de mis fortalezas están siendo encaminadas, son crecientes, y qué otras noto debilidad o precariedad, ¿no? Tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, ¿no? Eso es muy importante, hacer ese autoanálisis. Es lo que Goleman llama la parte intrapersonal. Es decir, cómo estoy por dentro, cómo me miro yo, ¿no? Esa es la parte de la inteligencia emocional. Porque yo no puedo estar bien, si yo no estoy bien conmigo mismo, mucho menos voy a estar bien con los demás. Eso se va a reflejar en mi relación cotidiana, lo que Goleman llama las relaciones interpersonales, ¿no? O la inteligencia que tiene que ver, emocional, que tiene que ver con ese ámbito. Entonces, es un proceso, estimada, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Hay técnicas, hay estrategias, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de la autoestima también. No sé si tú quieres acotar algo, Mónica. Sí, definitivamente, René, bueno, también primero, yo siempre haciendo los cherries, ¿no? Por acá nos pasa de que hay muchas personas que están diciendo que está interesantísimo. Laura, Rosana, Marisol, Luisa dice que este webinar está muy interesante. Quiero mandarle saludos a la Eugel de Chupaca, que es de mi región, por favor. Así que, entonces, sí, el autoconocimiento es lo base. ¿Qué vas a cambiar si no te conoces? Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es qué cosa es lo que me está causando. Ya ni siquiera le vamos a llamar estrés, malestar. Y segundo, ¿desde cuándo me está causando malestar?
Hay gente que dice, por ejemplo, ¿no? Que está en una relación de pareja, uy, y se siente mal. ¿Hace cuánto? 20 años. Ya, pues, o sea, ya te acostumbraste, ya eso ni siquiera es crónico, es recontracrónico, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos apuntar en un papel. Pon en un papel qué te está molestando. ¿Qué te está molestando? Y de eso, ¿qué puedes cambiar? ¿Qué estrategia puedes mejorar? De repente puedes pedir ayuda, de repente lo estás viendo desde otro punto de vista. Lo importante es quitarnos la mochila que a veces cargamos y que no nos damos cuenta que nos debilita cada vez. Muy bien, Mónica. Mira, ya para hacer el cierre, solamente unos tips muy importantes para que lo tomen en cuenta. La salud integral tiene que ver con todo, la parte física y la parte mental. Ya los griegos decían hace muchos años atrás, mens sana in corpore sano, ¿no? Es una frase que tiene vigencia hasta hoy en día. Es decir, si no estás bien físicamente, mucho menos vas a estar bien mentalmente y viceversa, o emocionalmente, si lo quieres llamar así. Entonces, acuérdense, alimentación sana, comer bien. También su pollito a la brasa, su hamburguesa con su papita, una vez a la 500 no hace daño, pero no todos los días tu Coca-Cola helada, comiendo tu harta papa frita, harta mayonesa. No, eso no es alimento. Y hay mucho cuidado con nuestros niños y con nuestras niñas. Ellos necesitan comer sano, fruta, verdura. Entonces hay que asesorarnos también por los especialistas que son los nutricionistas. Ahora hay pues información en la red, también hay que leer un poco, hay que revisar. Ya no hay pretextos, ¿no? Yo siempre le digo a mis padres, ya no hay pretexto de que tengo que sacar carnet para ir a la biblioteca, nada, etc. Ahora, actividad física, ejercicio, estamos muy sedentarios. Hay que correr, hay que caminar, hay que montar en bici. Si no puedes ir a un gimnasio, no puedes pagar, organiza tu actividad física, libre, ¿no? Los métodos de relajación, lo que los especialistas llaman las técnicas clínico-activas. Muy importante, hay que incorporarlas a nuestro repertorio, a nuestras herramientas, y hay que aplicarlo todos los días, la relajación. Hay múltiples formas de relajarnos, pero ahí no queda la cosa. Una filosofía de vida proactiva, optimista, en el pensamiento siempre direccionando y fluyendo hacia adelante, como decía nuestro Jorge Chávez, arriba, siempre arriba, hacia las estrellas, nunca hacia atrás, nunca hacia abajo, ¿no? La otra, tolerancia, flexibilidad y capacidad de adaptación, qué duda cabe, organización del tiempo, que se debe reflejar en un horario de vida coherente y de permanente revisión. Yo le digo a los padres, hay que organizar el tiempo en casa. No puede ser posible que los chicos y chicas lleguen a la casa y no hacen nada, no tienen organización. Estudian como pueden, ven televisión, están con los dispositivos, los que tienen ese acceso, ¿no? Etcétera. Manejo del miedo, bueno, tiene que ver con lo que Mónica ya nos ha referido, con nuestra técnica, con nuestras estrategias. El miedo viene parte de la inseguridad, de los pensamientos negativos, ¿no? Tengo miedo de hacer tal cosa, lo haré, no lo haré, falta de seguridad en mí, etc, etc. Actividades con entusiasmo y humor, claro que sí, ¿no? Hay que reírnos lo más pronto. Mónica me decía al comienzo del evento, ríe, ríe. Y digo, ¿pero por qué me voy a reír si no hay... Entonces, hay que reír, nosotros acá bromeamos, hacemos broma. Es importante la risa, el compartir, la alegría, en realidad todo, ¿no? Entonces, utilizar técnicas de afrontamiento del estrés de acuerdo al contexto y la situación. Lógicamente, no voy a reír cuando debo estar triste, o viceversa, ¿no? Pero, bueno, se nos va el tiempo. Sí, ¿no? se nos va. Acuérdense que también mucho tiene que ver con nuestros estilos de vida, ¿no? Ya el médico cubano, con esto cierro una frase que decía un médico, Alberto Clavijo, la gente se siente como vive. Hay que revisar cómo estamos viviendo, ¿no? Para sentirnos mejor cada día. Sí, ¿correcto? Perfecto. Bueno, finalmente desde la Unidad Funcional de Tutoría, estimada Mónica, de nuestra querida Unidad Funcional de Tutoría, donde está la Estrategia de Educación que escucha, del Minedu, reafirmamos nuestro compromiso de seguir brindándoles información. El tiempo lamentablemente es así, sobre las habilidades socioemocionales. Esta ha sido una parte de esas habilidades socioemocionales para reflexionar, para compartir y sobre todo para sentirnos bien, ¿no? Exacto. Creo que esa ha sido la idea como parte de la promoción de la educación emocional en todas nuestras escuelas del país.
a las cuales venimos acompañando con mucha ilusión y con mucho amor. Iván, justamente eso, nosotros somos un equipo de psicólogos que trabajamos y estamos en todo el país. Si usted está en una institución educativa y quiere que trabajemos con acompañamientos socioemocionales para los maestros, para los padres de familia y también para los estudiantes, pueden contactarse con nosotros. Nuestra estrategia se llama Educación Te Escucha y vamos a estar aquí siempre. Termino con una frase que a mí me encantó, Iván, que es: no te preocupes, ocúpate, ¿no? Entonces muchas veces nos preocupamos tanto y estamos en análisis y parálisis, no hacemos nada. Hay que ocuparnos de las cosas que nos pasan. Muy bien, muchísimas gracias por esta transmisión, gracias a Tacna, Iquitos y a todas las personas que no hemos saludado, pero que vamos a leer ahora todos los mensajes y de repente por interno podríamos contestar. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación y compromiso. Los esperamos en el próximo webinar, ¿no? Esperemos que este haya sido un paso más en su camino hacia una vida más plena, más segura, más consciente y sobre todo con más optimismo y mucha alegría.